Amén. Bienvenido a esta tercera parte. Gloria sea al Señor. Yo sé que Dios está bendiciendo vida con esta palabra. Amén, amado. Quiero, quiero leer un verso de la palabra, ¿verdad? O quiero ilustrar eh, una historia, ¿verdad? Acerca de Jesús, capítulo 12 del libro de Mateo, verso 29. Por ser ella palabra de Dios, la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Amén. Una de las cosas que estaba hablando en el video anterior era sobre eso, sobre las personas que ministran liberación. Una de las cosas también que debe saber usted es que cuando usted va a predicar a un lugar, usted debe saber qué espíritu eh, está en ese territorio, en ese lugar. Porque a veces nosotros no conocemos el terreno y simplemente vamos y decimos, ¿y por qué Dios no se glorificó? ¿Por qué Dios no se movió? El problema no es que Dios no se haya movido, ni que Dios haya hecho o no haya hecho. Dios siempre está dispuesto. Pero el mundo espiritual es real. Cada lugar, cada sector, a veces hay un príncipe territorial llamado el hombre fuerte. El hombre fuerte es el espíritu territorial en esa ciudad o en ese entorno. Y ese espíritu se encarga, ¿verdad?, de socializarse con otro espíritu, que son los espíritus que atan los cuerpos. Ese espíritu territorial, ese espíritu no habita en cuerpo, ese espíritu está en la esfera celestial, deteniendo bendiciones, respuestas que vienen a tu favor. Y ese espíritu se comunica con esos espíritus para que puedan atar y encarcelar las almas. Y a veces nosotros queremos ver las almas ser libres, pero debemos conocer eso. ¿Qué? ¿Qué debemos conocer? Debemos conocer qué espíritu es el que gobierna en ese territorio. Para tú poder contrarrestar ese espíritu en tu privacidad, poder atar, poder neutralizar y declarar que el único poder autorizado a moverse sea el poder del Espíritu Santo. Yo en mi caso, cuando voy a ministrar, yo neutralizo, yo ato en el nombre de Jesús conforme el Espíritu Santo me va dirigiendo y guiando. Y yo declaro que el único poder autorizado a moverse en ese territorio es el Espíritu Santo. Usted no ve que a veces usted estudia la palabra de Dios, usted la lee, y cuando usted está predicando se le van las palabras y usted no haya qué decir, y después usted se siente mal porque Dios no lo respaldó. El problema no es Dios, ni tampoco el problema es simplemente de que usted no sabe. No es eso. Eso no es el problema. El problema no es que usted no sabe. El problema no es Dios. El problema es que a veces hay guerras espirituales que usted debe enfrentar y debe luchar antes de empezar a ministrar o predicar la palabra. Usted debe crear un ambiente favorable. Me recuerdo la historia de Eliseo, que de este rey que creo que iba para la batalla y quería palabra de Dios. Y cuando Eliseo intentó profetizar, las palabras no descendían, no bajaban. Y luego Eliseo dijo, buscadme un tañedor.
¿Usted está entendiendo? Que a veces hay que crear una atmósfera de liberación, no solo para liberar un cuerpo, no solo para liberar una casa, sino para liberar ambiente, ambiente donde tú vas a predicar, que usted estudió bien la palabra, conoce la historia, y cuando usted agarra el micrófono que va a predicar, usted ve que el pueblo no alaba, nadie adora, la gente distraída. Eso no es normal, son espíritus inmundos. Ah, Bashanda, mi alma adora a Dios. Son espíritus de la tiniebla que están contrarrestando. Porque la palabra de Dios en tu boca va a obrar en alguien. Señores, la palabra de Dios tiene poder para liberar, para sanar, sin tú tener que tocar a nadie. A medida que usted está predicando, usted no sabe lo que la palabra está haciendo en esa vida que te está oyendo. Incluso en sus casas. Entonces, ¿usted cree que el enemigo se va a quedar tranquilo cuando usted va a predicar? Cuando usted va a hablar de la grandeza de Dios, ¿usted cree que el enemigo se va a quedar de brazos cruzados simplemente a escucharte hablar de la grandeza de Dios? Tú sabes los testimonios que he escuchado de personas que se iban quizás a suicidar, que no querían vivir más, y escuchando una palabra de Dios que Dios pone en mis labios, el pensamiento cambia. Y no es así, no es simplemente que el pensamiento cambia, es que la palabra trae liberación. La palabra libera personas en su mente que tienen pensamientos de suicidio, que tienen depresión. Y aunque la persona no cae, la palabra libera a esa gente. Entonces, ¿tú crees que el enemigo se va a quedar tranquilo cuando tú vas a predicar la palabra de Dios? No. El enemigo hará todo lo que está en su poder para detener la palabra de Dios en tus labios. Porque la palabra de Dios en tus labios es vida. La palabra de Dios en tus labios es poder, es liberación. Y usted debe saber que cuando usted va a predicar, usted debe contrarrestar ese espíritu, ese hombre fuerte. Por eso Cristo dice, porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear su bienes si primero no le ata? Atar significa prohibir. ¿Qué significa eso? Que cuando usted va a predicar, usted prohíbe que todo espíritu de muerte, de accidente se mueva. Usted prohíba que el diablo haga su trabajo. Como Cristo dijo, he aquí, te doy la llave del reino para atar y desatar. Como le dije, atar significa prohibir, pero desatar significa permitir. Es decir, usted va a prohibir que toda malicia se mueva, pero usted va a permitir que la presencia de Dios se mueva. Y es autorizando que el único poder a moverse es el poder del Espíritu Santo. Por eso a veces, antes de ministrar, el Señor me permite hacer 1 minuto de guerra espiritual o 2 minutos de guerra espiritual. ¿Por qué? Porque yo he aprendido por la gracia de Dios que a veces hay espíritus en las esferas celestiales que son lo que hacen que a veces se me olvide las palabras que el Señor me ha dado, que el Señor ha puesto en mi espíritu, en mi corazón para hablarle a alguien. Yo sé que a usted le ha pasado eso, que usted va a predicar y de repente se te olvida lo que usted estudió. ¿Usted cree que eso es normal? O la palabra que el Señor te dio en la madrugada o en la tarde antes de ir a ministrar, que usted se olvide. No es normal, son espíritus inmundos que están atacando tu mente, que están atacando tu vida para que esa palabra no se dé. Recuerde que cuando Cristo iba a Gadara, se levantó una gran tempestad de viento. Eso no era normal. Son espíritus inmundos que se levantan porque saben
que hay un gadareno que va a ser libertado, que hay una mujer de flujo de sangre que va a ser libre de ese azote, que hay un hijo de la viuda de Naín que va a resucitar, que hay un Lázaro que va a salir de la tumba. Entonces el enemigo no quiere eso. Estoy hablando por parábola y creo que usted me va a entender. Ese gadareno puede ser un loco, puede ser una mujer de la vida alegre, puede ser una persona atada al alcohol, atada a la droga, puede ser esa persona que se quiere suicidar. Ese hijo de la viuda de Naín puede ser un niño, una niña o un joven que haya muerto en un accidente, porque los milagros todavía siguen vigentes. Los milagros son reales. Yo recuerdo uno de los primeros milagros que el Señor me permitió ver. Es una mujer que la estaban prácticamente cargando porque la presión estaba demasiado alta y creo que había otra enfermedad que estaba azotando su cuerpo ese día. Y recuerdo yo que yo estaba preguntando al Señor, ¿qué vamos a hacer? Yo no puedo hacer nada. Y cuando terminé de dar la palabra, sentí llamarla para orar. Y recuerdo que con mucho esfuerzo la trajeron y la sentaron en la silla. Por ahí anda el video. Tengo el video por ahí. Y esa mujer, cuando oré por ella y oré en el nombre de Jesús y reprendí, el Señor hizo la obra. Lo grande de esto no solamente es la sanidad que se haya completado, porque Dios la sanó, Dios la liberó de ese azote. Y la mujer empezó a caminar normal. Y hoy por hoy, hasta ahora, sigue completada la sanidad, el milagro. Porque es un milagro que el Señor hizo. Que esta mujer quizá no tenía esperanza de que había de vivir. Pero hay algo que me llama la atención, que dije que lo grande de esto era eso. Es que ella se convirtió al Señor. Y era una persona que tenía enemigos, personas que tenía problemas con ellos. Y esta mujer cuando se convirtió empezó a dar un cambio increíble. Que empezó a ir casa en casa a pedir perdón. Se humilló y empezó a dar fruto. Ese es lo que nosotros buscamos. Nosotros que ministramos la palabra. Por eso Cristo le decía a la persona, tus pecados te son perdonados, porque Cristo sabía que la entrada de esa enfermedad o de ese azote o de ese tormento, de ese espíritu inmundo, es el pecado. El pecado es la raíz. Pero ¿cómo entró? ¿Cómo pecó? ¿Qué hizo? Lo que Cristo le interesaba decirle a la gente es, vete y no peques más. Entonces, es impresionante eso, hermanos. Es impresionante porque el poder de Dios es real. El poder de Dios es real, hermanos. El poder de Dios es real. Los milagros siguen vigentes. Las liberaciones siguen vigentes. Estoy seguro que sobre ti está esa unción y ese poder. Por eso, Cristo dijo, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Tú no tienes que esperar soñar para que tú entiendas que en ti hay autoridad. Tú no tienes que esperar a que Dios te vuelva a confirmar eso. Tú no tienes que esperar que tu pastor te lo diga, que un evangelista te lo diga, que un profeta te lo diga. Porque ya la palabra de Dios te lo dice. Porque ya Cristo te lo dijo. ¿Cuándo fue que Cristo te lo dijo? Lucas capítulo 10, verso 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones
y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Hombre de Dios, es hora de usar la autoridad que Dios ha puesto en tus manos. Mujer de Dios, es hora de usar la autoridad que Dios ha puesto en tus manos. Guerrero, guerrera, es tiempo de que tú te levantes en Dios y reconozca tu posición, que Dios te ha llamado, que Dios te ha marcado, que Dios te ha señalado. Yo siento la unción del Espíritu Santo. Yo siento el poder de Dios, que aún a través de esa pantalla te va a sacudir. Mi alma adora a Dios para siempre. Posiciónate. Ponte en el lugar que Dios te quiere. El diablo no le tiene miedo a una persona que hable lindo. No le tiene miedo a una persona que hable mucho. El diablo le tiene miedo a una mujer y un hombre de Dios que reconoce su posición en Dios. Tú eres hijo de Dios. Tú tienes al Espíritu Santo. La Biblia dice que somos sentados en lugares celestiales, bendecidos con toda bendición espiritual en las regiones celestes. ¿Sabe lo que significa eso? Los lugares celestiales son los lugares de autoridad donde Dios te ha posicionado. Cuando tú reconoces tu posición en Dios, el diablo coge miedo. ¿Por qué tú crees que el diablo está tratando de poner duda en ti? ¿Por qué tú crees que el diablo está trayendo rechazo? ¿Por qué no todo el mundo te comprende, te entiende? Lo que pasa es que la gente que son ungidas por Dios y que son señaladas por Dios son las personas que van a tener guerras mentales, que van a tener luchas, que van a tener enfrentamientos. Son personas que sufren a veces depresión. Son personas que el enemigo los tiene envuelto en los afanes de la vida, porque Dios ha señalado a esa persona. ¿Tú crees que es normal la guerra? ¿Tú crees que es normal la batalla? ¿Tú crees que es normal que el enemigo se levante en contra tuya? No, lo que pasa es que él sabe que Dios te ha señalado. Él sabe que Dios te ha escogido. Y la gente que son escogidas por Dios van a tener persecución. La gente que son perseguidas es porque Dios ha puesto sobre ellos su aceite. La gente que son sacudidas por el proceso, que son sacudidas por la prueba, son gente que Dios está preparando, para posicionar a esas personas para que puedan trabajar para su reino. Posiciónate, hombre de Dios. Posiciónate, mujer de Dios. Tú tienes que entender que hay guerra, que hay que pelear. Hay almas que salvar. Cristo dijo, vete por todo el mundo y predica este evangelio a toda criatura. Cristo dijo que estas señales seguirán. A los que creen en su nombre echarán fuera demonios. Tú no necesitas un profeta que te lo diga porque ya Dios lo estableció. Ya Dios te lo dijo. Gloria a Dios para siempre. Aprende a usar la autoridad que está en tus manos. Moisés está frente al Mar Rojo. Y Moisés está mirando el pueblo de Egipto que viene detrás de él con su gente de a caballo. Y al frente de él está el Mar Rojo. Y Moisés se encuentra entre la espada y la pared. Él siente que si marcha para adelante se va a ahogar. Si se devuelve para atrás, los egipcios lo van a matar. Entonces él dijo, vosotros estaréis tranquilos, pero Jehová peleará por vosotros. Él sabía que su salvación venía de parte de Dios. Pero en un momento tan incómodo como ese, Moisés iba a orar a Dios. Iba a clamar a Dios. Y Dios le dijo, Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en tu mano? Yo le hablo a ese Moisés que me está escuchando. Le hablo a esa guerrera, a ese guerrero que son como Moisés, que están clamando por algo cuando ya lo tienen en su mano. Dios te dice, ¿por qué tú clamas a mí? ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué yo te declaré? ¿Qué yo te dije?
Porque la gente que Dios envía, que la gente que Dios manda, Dios lo manda con una palabra. Mi alma adora. La gente que Dios envía, Dios lo manda con una palabra. Pedro dijo, toda la noche he pecado, pero en tu palabra echaré la red. Camina en esa palabra que Dios te dio, créele a lo que Dios dijo en su palabra, porque Él cumplirá, Él es fiel y verdadero. Dios te llamó con propósito. Entonces hay muchos Moisés que están entre la espada y la pared, el mar rojo enfrente, los egipcios atrás, y ellos están clamando. Dios te dice, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué yo te di? Usa lo que Dios te dio. Usa lo que Dios puso en tus manos. Usa lo que Dios puso en tus manos. Lo que tú necesitas no está afuera, está adentro. Ya Dios lo colocó en tu espíritu. Mi alma adora a Dios para siempre. Dios le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Usa esa vara y divide el mal. Gente que están clamando por autoridad cuando ya Dios te lo dio. Gente que están clamando por el don de milagro cuando ya Dios se lo dio. Gente que están clamando por el don de sanidad, por el don de discernimiento. Ya Dios te lo dio. Empieza a usarlo, empieza a desarrollarlo. Dile a Dios que lo active. Mi alma adora. Y como le decía a mis santos hermanos, una de las cosas que puedo analizar es la siguiente. Cuando usted va a predicar en un territorio, primero ata al hombre fuerte, como Cristo ordena aquí, en Mateo capítulo 12, verso 29. Nadie puede entrar a la casa del hombre fuerte sin que primero lo ate. Yo en antes le preguntaba al Señor, ¿por qué se me olvida la palabra cuando voy a predicar? Y aprendí eso, que hay que hacer guerra espiritual. Hay que luchar, hay que batallar hasta que se libere el ambiente y usted pueda dar el mensaje de la palabra y la palabra pueda llegar. Entonces usted va a ver que la bendición de Dios va a caer y va a reposar ese día. Porque son espíritus que hacen guerra en los aires. Y ahí también la unción de liberación hace su efecto, liberando el ambiente, trayendo un ambiente favorable para que usted pueda profetizar, para que usted pueda hablar de parte de Dios. ¿Usted me está entendiendo? Que la liberación va más allá, cosas que debemos entender. ¿Tú sabes lo que tú estudiar la palabra de Dios? Conocerla, recibir una palabra y a la hora de usted darla, no se acuerda, se le olvida, se frustra, se turba. No es normal, son guerras espirituales. El enemigo sabe la palabra que Dios te ha dado, que va a libertar a alguien, que va a liberar a alguien, que va a levantar el ánimo de alguien. Alguien que quería soltar la toalla, Dios le va a dar fuerza, Dios lo va a levantar. Por eso el enemigo no quiere que tú des la palabra. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos primeramente en la palabra y luego en la administración. Y hay personas que dejan la administración para poder ir a ministrar. No. Primero da la palabra que Dios te dio y luego ministra. Así que hermanos, luego seguimos con la cuarta parte y la quinta parte. Así que, shalom, espéralo. Padre, en el nombre de Jesús bendigo la vida de cada uno de esos oyentes por el poder de tu palabra. Obra de manera especial y en la vida de cada persona, Señor, que va a ver este video. No importa de qué parte del mundo. En el nombre de Jesús de Nazaret, cubre y guarda. Amén y amén.